Vale. Venga, cuando me digáis empiezo, ¿eh? Egunon, gaurkoan, bestera batean izan ezin litekeen bezala, koron virusaren pandemia aipatu nahi nuke. Lehenik eta behin, osasun krisi honen aurrean, Arabako gizon emakumeek emandako erantzuna aipatu nahi nuke. Araba modu eredugarrian ari da jokatzen. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkiet arabarrei. Osasun langileei, osasun arloan lan egiten duten persona guztiei. Egunotako gorputz eta arima aritzea goraipatzeko modua izan baita. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiet funtsezkoak diren enpleguak dituzten langileei. Garbitzaileei, adinekoen edo mendekoen zaintzaileei, elikadura dendetan lan egiten dutenei eta bar. Arabako gainerako herritarrei ere eskerrak eman nahi dizkiet erakusten ari diren erantzukizunagatik. Agintarien esanak bete eta erronka global handi honen aurrean bat eginda agertzeagatik. Aldundiaren mezua argia da. Gure esku dagoen guztia egingo dugu aurrera ateratzeko eta krisi hau gehien golpatzen ari direnei laguntzeko. Egun batzuk lehenago, prebentzio neurri garrantzitsuak hartu genituen. Gaur, pauso bat gehiago ematea tokatzen da. Horretarako, premiazko neurri fiskalak adostu ditugu. Datozen hilabetetan, Arabako enpresen likidazioa errazteko neurriak dira. Zehazki, foru ogasunak zergadunei egindako itzulketak eta ordainketak arinduko ditugu. Atxerapenak eta zatikatzeak ere erraztuko direlarik. Labur bilduz, ogasunari egin beharreko ordainketak atxeratu eta erraztuko ditugu, eta herritarrek eta enpresek kobratu beharreko kopuruak aurreratuko ditugu. Lehenengo urratsak dira, baina gehiago ere egongo dira horien artean, une honetan maila gainean ditugunak, zehatzago azter ditzagun. Egunon, buenos días, me dirijo a ustedes un martes más, pero en esta ocasión para hacer referencia exclusivamente a la pandemia del coronavirus en nuestro territorio en Araba. En primer lugar, quiero hacer referencia a la respuesta de la ciudadanía alavesa ante esta crisis sanitaria de dimensión global. Álava está en uno de los epicentros de esta crisis y su ciudadanía está actuando de forma ejemplar. Es por ello que quiero comenzar trasladando mi agradecimiento a los alaveses y alavesas, al personal sanitario, a todas las personas que trabajan en el ámbito sanitario, cuya entrega estos días está siendo digna de alabanza. Estamos en las mejores manos, no tenemos ninguna duda. Pero estos profesionales precisan la corresponsabilidad de cada uno de nosotros, nuestro más ferviente compromiso por el bien social. También quiero trasladar mi agradecimiento a las trabajadoras y trabajadores cuya labor es hoy más que nunca también imprescindible. A los trabajadores de la limpieza, a las personas cuidadoras de personas mayores o dependientes, a las personas que trabajan en las tiendas de alimentación, a los transportistas y a otros servicios necesarios para trabajar y para seguir el día a día. Creo que esta situación nos va a servir para ser más conscientes de la importancia de cada persona en esta cadena de servicios y de trabajos que en otras ocasiones daríamos por hecho o quizás sin pararnos a pensar en su importancia. Y también agradezco al resto de la ciudadanía alavesa por la responsabilidad que está demostrando, cumpliendo con las indicaciones de las autoridades y mostrándose unida ante este reto global. En este sentido, quiero trasladar esta mañana un mensaje claro desde la Diputación Foral de Álava. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para salir adelante. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a aquellas personas o colectivos a las que esta crisis está golpeando de forma más fuerte.
Desde el primer día, este Gobierno foral está trabajando, analizando al minuto la situación para encontrar una solución a los perjuicios generados por esta emergencia sanitaria. En estos últimos días les hemos ido informando puntualmente de las medidas tomadas para prevenir la expansión en los múltiples servicios que ofrece la Diputación Foral de Álava. Ayer me puse en contacto con los portavoces de los grupos políticos en la oposición de las Juntas Generales para informarles de la situación y trasladarles las iniciativas de la Diputación y mostrar mi disposición a recoger y analizar sus propuestas. La respuesta fue muy positiva en todos los casos. Todos y todas somos conscientes de que es necesario trabajar juntos y juntas para superar esta crisis. Juntos los representantes políticos y junta también la sociedad. Solo unidos venceremos a esta pandemia. Es una prueba de fuego para que aprendamos no solo a título personal, sino también a título colectivo. Durante los últimos días hemos ido implantando medidas desde la Diputación Foral de Álava para intentar frenar la expansión del coronavirus y también para atender a los colectivos más vulnerables a los que está afectando esta crisis. Ayer mismo activamos el programa Etxean Zurekin para quienes son las más vulnerables dentro del colectivo de las personas con dependencia, con el objetivo de que puedan mantener una vida digna aun en la situación excepcional en la que nos encontramos. Les vamos a ayudar en sus hogares y en los casos en los que lo necesiten, también fuera de sus domicilios para hacerles las compras de alimentación y medicamentos. Asimismo, hemos activado un dispositivo para garantizar que todas las personas dependientes que lo necesiten reciban la comida en su domicilio. Hemos activado todos nuestros recursos de los servicios sociales forales para que nuestros profesionales estén en contacto permanente con las personas dependientes afectadas por estas medidas temporales para que no se sientan aisladas. En muchos casos, pretendemos que el apoyo de tipo emocional que les ofrecemos y de control sea diario. En este punto, quiero dar las gracias a las familias. Han sabido entender la gravedad de estos momentos de alerta sanitaria en los que nos encontramos. Y lo han comprendido pese a que las medidas que hemos tomado han podido generarles inconvenientes. La inmensa mayoría han entendido que las restricciones a las visitas en las residencias y la suspensión de la actividad de los centros tienen como objetivo preservar la salud de sus personas allegadas y frenar los contagios. Gracias a todas ellas. Estamos trabajando para atender los problemas de cada persona, de cada alavés o cada alavesa afectada por esta crisis. Y también estamos trabajando en medidas que nos ayuden a contener los perjuicios para nuestra economía. Medidas que ayuden a paliar las dificultades por las que van a pasar cada autónomo, cada pequeña o cada mediana empresa, cada gran empresa también que emplea a miles de personas en Álava. Les anuncio esta mañana las medidas fiscales que se van a aprobar con carácter de urgencia en un Consejo de Gobierno extraordinario que se va a celebrar mañana miércoles y que se remitirán de inmediato a las Juntas Generales de Álava para su convalidación, en este caso, en la Comisión Permanente. Su entrada en vigor será inmediata. Son las primeras, pero habrá más que en estos momentos están encima de la mesa para su análisis más detenido. Estas primeras medidas pretenden facilitar la liquidez de los autónomos, de las pequeñas y medianas empresas y de las familias alavesas. Se trata de ayudarles a hacer frente a los próximos meses que serán cruciales para cada uno de ellos. Para ello, con estas medidas, se agilizan las devoluciones y pagos de la Hacienda Foral a los contribuyentes, personas físicas y jurídicas. Asimismo, estas medidas buscan facilitar los aplazamientos y fraccionamientos de pagos a Hacienda, retrasar el pago de impuestos e incluso suspender los pagos fraccionados de IRPF de los trabajadores autónomos que, como saben, pertenecen a uno de los colectivos más afectados. Son estas algunas de las medidas encaminadas a mantener la liquidez de nuestro entorno económico. Más concretamente, se conceden aplazamientos y fraccionamientos sin intereses de demora y sin garantía. Se suspende o prorroga el inicio de los procedimientos tributarios. Se amplía el plazo voluntario de presentación de autoliquidaciones. Se retrasa el pago de deudas tributarias en el caso de autónomos y de pequeñas empresas. Otra medida importante. Suspenderemos los pagos fraccionados de IRPF de los trabajadores autónomos correspondientes al primer y segundo trimestre del año 2020.
Esta medida excepcional supondrá un costo estimado de 16,5 millones de euros en el año 2020 y afectará a casi 10.800 trabajadoras y trabajadores autónomos. Además de ofrecer el retraso o suspensión de los pagos, la Hacienda alavesa hará un esfuerzo extra para agilizar también las devoluciones y pagos a los contribuyentes. Más concretamente, se agilizarán las devoluciones de IVA a las empresas. Además, se tratará de mejorar el pago medio a los proveedores, que actualmente se sitúa en 19,47 días. Hemos tenido también en cuenta la situación económica que esta emergencia sanitaria va a ocasionar a las familias alavesas. Por ello, aunque se retrasa la campaña de la renta de forma presencial hasta el mes de septiembre, se van a mantener los plazos habituales de la modalidad renta fácil, el envío de las declaraciones preconfeccionadas a los domicilios. De esta forma, aquellas personas contribuyentes que estén de acuerdo con esa liquidación podrán aceptar su borrador de declaración por teléfono o por Internet. Además, en el caso de las declaraciones negativas, a devolver, podrán cobrar en el plazo máximo de 48 horas. Mientras que si las declaraciones son positivas, a pagar, las personas contribuyentes no tendrán que realizar el abono hasta el mes de noviembre. En definitiva, vamos a facilitar la liquidez de las personas y de las empresas. Retrasamos y facilitamos los pagos a efectuar a Hacienda y adelantamos las cantidades a cobrar por la ciudadanía y las empresas. Es decir, la Diputación Foral de Álava, si tiene que pagar, pagará antes, y si tiene que cobrar, cobrará más tarde. Más liquidez, más capacidad para afrontar los próximos meses. Ese es el objetivo de estas primeras medidas. Quiero lanzar también un mensaje de esperanza. En estos momentos es cuando sale lo mejor de cada uno. Las innumerables acciones de apoyo y ayuda a los colectivos que peor lo están pasando, los cientos y cientos de muestras de agradecimiento a todos aquellos profesionales de extraordinaria calidad que siguen exponiéndose para que esto siga funcionando. El encomiable esfuerzo de toda la sociedad es que toda la sociedad está llevando a cabo para que impere la tranquilidad y el sentido común. Todo ello es muestra de lo mejor de nuestra sociedad. Para acabar, quiero hacer un reconocimiento expreso a las personas que desde la propia Diputación Foral están trabajando sin descanso. Especialmente un reconocimiento a las personas que trabajan en el ámbito sociosanitario. A las trabajadoras del IFBS, del Servicio de Ayuda a Domicilio, de todas las entidades y empresas del tercer sector. Su trabajo directo, vuestro trabajo directo con las personas en primera línea de atención directa, en circunstancias muy difíciles, merece el reconocimiento de toda la sociedad. Sé que estáis trabajando en condiciones extremas, en condiciones muy difíciles. Estamos con vosotros y vosotras, lo digo de corazón. Hacemos lo posible por mejorar vuestras condiciones de trabajo y vamos a hacer más. Estad seguras, estad seguros. Eskerrik asko, y ahora quedo a la espera de las preguntas que nos han llegado a través del WhatsApp. Egunon. Íñigo Crespo, del Correo, pregunta: la residencia de Sanitas cuenta con plazas concertadas con la Diputación. ¿Cuál es la situación actual del centro? ¿Tienen el número de casos registrados de coronavirus, las personas aisladas y de fallecidos hasta la fecha? En este sentido, también Marina de Vicente, de Radio Vitoria, pregunta, en cuanto a la residencia de Sanitas y el aumento de casos y fallecimientos, teniendo en cuenta que hay plazas concertadas, si hay una especial preocupación por este foco. Bueno, como saben ustedes, este es un foco que surgió al principio de esta crisis. Evidentemente es un foco que preocupa porque son personas mayores y personas que son especialmente vulnerables y tienen especial riesgo. Lo que puedo trasladarles es que hay 45 personas que han dado positivo en el test. La Diputación Foral de Álava tiene 28 plazas concertadas. De esas 28 plazas, de esas 28 personas, 2 han fallecido, 7 están en el hospital porque han dado positivo, 15 están en el centro
con las medidas de seguridad necesarias, porque han dado positivo, y tres están en el centro negativas y una en su domicilio. ¿Hay especial preocupación por este foco? Como he trasladado, nos preocupa la situación de las personas que tienen una situación de riesgo y evidentemente este es un foco que surge al principio de la crisis y estamos preocupados por este foco, por supuesto, y siguiendo la evolución con toda la inmediatez que resulta posible. En Marina de Vicente, de Radio Vitoria, también hace otra pregunta. ¿Está contemplando la suspensión de las fiestas de San Prudencio? No se ha abordado de forma formal esa posible suspensión, pero evidentemente en este momento es una previsión y es una posibilidad que hay que contemplar y que hay que contemplar muy en serio. Repito, no se ha abordado de forma específica esa previsión, pero hay que tenerlo en cuenta porque es una posibilidad real. No hay más preguntas. Muchas gracias.